Como el pastor Javier nos compartía hace un ratito atrás, estamos cerrando ya la serie de prédicas desde el libro de Deuteronomio. Así es que hoy día quiero desafiarles a reflexionar, a participar de los capítulos 27, 28, 29 y 30. No vamos a leer todos los capítulos, todos los versículos, pero sí vamos a extraer algunos versículos principales de cada capítulo y vamos a ir reflexionando. Este bloque de 4 capítulos concentra un tema muy particular que tiene que ver con las bendiciones y maldiciones al obedecer la ley, guardarla, o al desobedecerla y apartarse de la ley. Así es que quiero invitarles a tener un momento de oración y comenzar con la lectura de los primeros versículos de esta sección. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos, nos permites ser partícipes y tener comunión contigo por medio de tu Espíritu, de tu palabra, de los cantos, del tiempo de oración, de estar juntos, Señor, a pesar de la distancia. Gracias por poder vernos y gracias por este medio que nos has permitido tener para mantener, permitir y vivir la comunión con la Iglesia durante este tiempo de pandemia, Señor. Te pedimos que la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a compartir, a recibir tu palabra en esta oportunidad, Señor, con un corazón abierto, humilde, sencillo y necesitado de escuchar tu voz, Señor. Muchas gracias. Que tu palabra, que tu Espíritu transforme nuestra forma de pensar y transforme nuestra forma de vivir para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, le invito a participar hoy día desde los capítulos 27 al 30. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 27. Dice, voy a leer en Nueva Versión Internacional, así que si usted tiene ahí su Biblia a mano, puede también participar de la lectura, seguirla. Yo voy a leer en la NB. Dice, Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden: cumple con estos mandamientos que hoy te entrego, después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley. Esto lo harás después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra donde abundan la leche y la miel, tal como el Señor tu Dios se lo prometió a tus antepasados. Cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás esas piedras sobre el monte Ebal y las revocarás con cal, tal como te lo ordenó hoy. Edificarás allí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras, porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios, ofrecerás allí sacrificios de comunión, y los comerás y te regocijarás en la presencia de tu Dios. Sobre las piedras de ese altar escribirás claramente todas las palabras de esta ley. Hasta ahí leemos en la primera sección. Dice, el capítulo 27 nos habla acerca, nuevamente nos repite la idea de la ley, y que la ley ha sido fundamental. Son las palabras de Dios para el pueblo, su revelación. Estas palabras, como el mismo Deuteronomio lo ha dicho ya, y lo va a decir hacia los capítulos finales también, son vida para el pueblo. Ahora se les ordena nuevamente guardarlas, levantar en el monte Ebal, uno de los más altos al otro lado del Jordán, visible desde muchos lugares de la tierra prometida, al otro lado del Jordán, y en ese monte, uno de los más altos, se les ordena levantar un recordatorio, un altar y piedras en las que estén claramente escrita la ley, que no solo es recordada en el peregrinaje, ha sido permanentemente transmitida, recordada. Estamos en un momento histórico para el pueblo de Israel donde la repetición de la ley es lo que ha venido desarrollándose en el libro de Deuteronomio, pero una vez cruzado al otro lado, levantarán un testimonio cuando ya estén en la tierra,
de ese Dios a quien adoran, de ese Dios que se ha revelado, de ese Dios que les ha rescatado, y van a colocar todas las leyes que Dios les ha entregado en esas piedras que levanten junto al altar. Es decir, cuando ya hayan entrado en la tierra, no pueden pensar que ya lo tienen todo, no pueden pretender haber guardado la ley durante el tiempo de peregrinaje, fallaron, ni mucho menos el tiempo antes de la entrada. Tienen que permanecer en estas palabras, tienen que permanecer en las enseñanzas, en la ley de Dios, y no tienen que apartarse del Señor su Dios cuando ya estén en la tierra. Así es que ese altar, esas piedras levantadas en uno de los montes más altos, probablemente iba a ser visible, el monte iba a ser visible y sería un recordatorio permanente de que debían guardar la palabra del Señor, de que debían guardar sus mandamientos, deben permanecer en ellas, porque solo si permanecen en ellas, ha dicho Deuteronomio, tendrán vida y bendición, y lo va a decir ahora en los versículos siguientes. Así es que leemos los versículos 9 en adelante. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Ese mismo día Moisés le ordenó al pueblo: cuando hayan cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim, otro de los montes más altos de la tierra prometida, para bendecir al pueblo. Las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y sobre el monte Ebal estarán estas otras tribus para pronunciar las maldiciones: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Ahora le invito a continuar leyendo desde el versículo 14 en adelante. Los levitas tomarán la palabra. Este es un momento muy solemne que tenían que llevar a cabo una vez entrado en la tierra prometida. Los levitas tomarán la palabra y en voz alta le dirán a todo el pueblo de Israel: maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice y por lo tanto es detestable al Señor. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego. Y todo el pueblo dirá amén. Maldito sea quien viole los derechos del extranjero, del huérfano o de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Fíjese, nos saltamos al versículo 26, luego de una serie de maldiciones, concluye el versículo 26 y dice: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley, y todo el pueblo dirá amén. Es decir, no era suficiente con practicar el 51% de la ley, el 99% de la ley. Se demandaba del pueblo practicar. Y quien no cumpliera las palabras del Señor, los mandamientos, su voluntad, sería considerado maldito. Los versículos que hemos leído entre el 15 y el 26 incluyen 12 maldiciones, producto de quebrantar precisamente la palabra de Dios contra Dios mismo, en el versículo 15, por idolatría, explica, y contra el prójimo, especialmente los más vulnerables. Quebrantar el mandamiento, la voluntad de Dios, violando a los más vulnerables, sometiendo, aprovechándose, ultrajando a los más débiles, a la viuda, huérfanos, extranjeros y personas con capacidades diferentes. Interesante que el pasaje también lo considere y lo mencione. Y toda clase de vulneraciones dentro de la organización social establecida para que el pueblo viva en orden, en armonía, en paz, incluso dentro del núcleo familiar, de la familia de aquel momento. El no guardar estos mandamientos es atentar contra Dios, es atentar contra el prójimo, es atentar en contra de la comunidad en su totalidad. Recordemos que el sentido comunitario es muy, muy importante en Deuteronomio y Dios lo ha revelado de esa manera también. Así es que el no guardar la palabra, las enseñanzas, los mandamientos de Dios en la tierra prometida
Dará lugar, dice el pasaje, y esta palabra puede ser muy fuerte y sonar muy fuerte, a llegar a ser alguien maldito o anatema. La palabra maldito o anatema significa que está destinada a la destrucción, a la muerte. Eso significa anatema. Así que cualquiera que quebrante la ley en cualquiera de estos puntos, partiendo por la idolatría, que es el origen de todos probablemente las demás violaciones y quebrantamientos de la ley, será considerado maldito, será considerado alguien que está destinado sin remedio a la destrucción, a la muerte. Así es que se ha dicho ya que en la idolatría de los pueblos, lo hemos mencionado en las prédicas anteriores, en la idolatría de los pueblos cananeos hay injusticia, hay una condición de muerte, que es precisamente donde Dios sacó a Israel, y es lo que deben ahora hacer, es apartarse precisamente. Dios los sacó de esa condición, no para que vuelvan ahora dentro de la tierra prometida a compartir esta vida de injusticias, de idolatría, de muerte, de miseria, de indignidad, de cautividad, de esclavitud, como antes. La ley precisamente, la revelación de la palabra de Dios es para que vivan esa vida que Dios siempre ha querido y vivan el proyecto de esta nueva humanidad que Dios está trayendo a través de Israel. Por lo tanto, se está diciendo que entrando en la tierra prometida tienen que apartarse de todo aquello que atente contra esta voluntad de Dios, contra sus enseñanzas, sus mandamientos. Apartarse de la palabra de Dios es para el Deuteronomio, y lo reclaman así también los profetas, apartarse de la palabra de Dios es idolatría. El origen del pecado, el origen del quebrantar la ley de Dios en todos los mandamientos y preceptos, es precisamente la idolatría. El desplazar a Dios del lugar que le corresponde, incluso colocarse uno mismo en el lugar de Dios. Vamos a ver más abajo que esta pretensión también es descrita, la pretensión de que por las mías yo voy a hacer, por las mías voy a salir exitoso, voy a prosperar, me va a ir bien. Esa idea de sacar a Dios de la vida, sacar a Dios del primer lugar y colocar otros dioses, incluso uno mismo, es el origen de todo el resto de los mandamientos rotos, quebrantados y de la desobediencia de Israel, esta desobediencia que tiene que ver con idolatría fundamentalmente. Por tanto, caer en la injusticia, que es la consecuencia de la idolatría, porque los ídolos son injustos por naturaleza. Caer en la idolatría como consecuencia de la injusticia, es decir, el trato indigno, miserable hacia el otro, es quedar en una condición que tiene un solo final: la destrucción de la vida, la destrucción del ser humano, la muerte. Es decir, negar el proyecto de Dios revelado a través de su misma palabra, de sus mandamientos, negar esa voluntad de Dios a la cual Dios está invitando a Israel que viva para que sea luz y testimonio a las naciones, será para la humanidad negar precisamente el proyecto nuevo de vida, esa nueva humanidad que Dios está trayendo a través de Israel. Es perpetuar una condición de muerte, de destrucción. Es volver hacia donde Dios lo sacó. Y aquí uno podría preguntarse, ¿acaso esta condición de muerte no es la condición en la que Israel vivía y de la que fue rescatado? ¿Acaso esa condición de muerte, de miseria, de esclavitud, de destrucción, no es precisamente la condición de vida de la humanidad históricamente, y que ha tenido que enfrentar permanentemente escenarios de injusticia que dentro de nuestras sociedades propiciamos, que nacen precisamente dentro de nuestro corazón idólatra, apartado de Dios, alejado de Dios, inclinado hacia otros dioses? Sí, es así. La condición de la sociedad, de las culturas, de la tierra de donde Dios sacó a Israel, Egipto, la condición de los pueblos que van a rodearlo en Canaán, las condiciones de los pueblos históricamente, y hoy día podríamos también decir, es una condición de muerte, es una condición donde reinan la injusticia, la miseria, la indignidad, el atropello de los derechos del ser humano, donde se viola el valor, se denigra la dignidad humana,
precisamente de esa forma de vida, es de donde Dios los está rescatando. Quebrantar su voluntad, negar su voluntad, negar su palabra, negar sus mandamientos, es volver al lugar de donde Dios está sacando a Israel para que sea luz, para que sea testimonio, para que irradie esta vida a las demás naciones. Quebrantar la ley de Dios es vivir en idolatría, es vivir finalmente en injusticia, es estar destinados, dice el pasaje, a la destrucción y a la muerte. Y fíjense, vamos a descubrir el pasaje, ese es un camino elegido, porque Dios les da a elegir, y ese es el título de este sermón. Elige entre la vida y la muerte. Elige la vida, no la muerte, es el título del sermón. Elige la bendición y no la maldición. Frente a esta condición de la cual fueron rescatados, frente a la cual se van a encontrar, Dios les está ofreciendo salir. Está la maldición por un lado, negarse a vivir la voluntad de Dios, obviar a Dios, desplazarlo del lugar que le corresponde como Señor, pero también está la otra opción, de la mano de Dios, de su palabra, sus mandamientos, bendición, vida verdadera. De aquí en el capítulo 28, le voy a invitar a leer desde el versículo 3 en adelante, dice: bendito serás en la ciudad cuando guardes los mandamientos, la palabra, la ley de Dios, y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Bendita serán la canasta y la mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Me salto el versículo 15 y continúo. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente el 50% de los mandamientos, el 90%, nos dice, todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita serán tu canasta y tu mesa de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, tus terneritos, tus corderitos. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. Acá hay una serie de bendiciones, en primer lugar, en este capítulo, y que sigue la línea de lo que viene reflexionando y hablando en el capítulo 27. Esta serie de bendiciones le suceden una serie de maldiciones que están en el mismo tono y bajo la misma explicación. Las bendiciones tienen que ver, queridos, con la forma en que los pueblos sedentarios de aquella época comprendían el favor de Dios. Por lo tanto, todo lo que leemos, este listado de bendiciones, es un listado que les lleva a ellos, en su cultura, a comprender lo que significa ser favorecido por Dios, estar bajo la bendición de Dios. Y ahí aparece, ¿cierto?, el tema de los cabritos, de las ovejitas, de los terneritos. Estas bendiciones tienen que ver con la forma en que los pueblos de aquella época, sedentarios, del mundo agrario, comprendían el favor de Dios sobre ellos. Ellos comprendían el favor de Dios y la mano de Dios sobre ellos para bendecirlos en la fecundidad del vientre, en la fecundidad de la tierra, en la conquista, en ganar batallas, en que los enemigos fueran vencidos a espada y todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores de Deuteronomio. Esto es en alcanzar y vivir lo que Dios le ha prometido en esa tierra que fluye leche y miel, que es Canaán. Ahora, nosotros no podemos mirar las bendiciones bajo esos mismos términos agrarios. Nosotros no vivimos en el campo, no somos del mundo agrario. Nosotros no criamos terneritos, ni criamos corderitos, no cultivamos la tierra. Entonces, para nosotros, ver la bendición de Dios, vivir bajo su favor, bajo su promesa, no va a significar entenderla bajo estos términos. No se nos ha prometido a nosotros vivir en el Medio Oriente, en la tierra de Canaán. Ya partiendo de ese hecho, es que debemos entender que la bendición para nosotros entonces significará otra cosa. Pero en definitiva, la bendición, si podemos extraer el principio más general de lo que el pasaje está diciendo, la bendición tiene que ver con comprender, ver, ser consciente en mi vida del favor de Dios.
de que Dios está a mi favor, de que Dios me está acompañando, de que Dios me está proveyendo, de que Dios me está sosteniendo, de que Dios me está llevando adelante, a pesar de los enemigos, a pesar de las circunstancias adversas. Ver a Dios en todo aquello significará para nosotros un principio de lectura de lo que significan las bendiciones para nosotros en el tiempo actual. Ver a Dios, caminar finalmente con Dios y ver su mano sobre nosotros de tantas maneras distintas y por supuesto muy distintas a lo que significó para ellos en su tiempo. Por otro lado, las maldiciones también se presentan en términos de la cultura de la época, del mundo agrario, de estas culturas, pueblos sedentarios. Las maldiciones están en perder la promesa, en perder la vida que se les ha prometido, vivirían en la tierra prometida en Canaán, es decir, que la tierra no sea próspera, podríamos decir que deje de fluir leche y miel, que ya no sea una tierra fructífera, que ya no haya ovejas, que ya no haya terneritos, que la tierra ya no produzca, que se cierren los cielos y no llueva y los cultivos no tengan con qué crecer y finalmente mueran, que los enemigos ataquen y las defensas de la ciudad, los ejércitos no den abasto y terminen por ser derrotados, que en el vientre de las mujeres no haya más fruto de vida. Todo eso significaba entonces maldición. ¿Qué cosa entonces para sus vidas? Ver que Dios les ha dejado. Ver que en términos de lo que ellos necesitaban, de lo que a ellos se les había prometido, ya no lo tienen. Están desprovistos de todo aquello que ellos entienden es el favor de Dios. Eso es vivir una vida de maldición. Finalmente, una vida en la que Dios no está presente. Una vida en la que por decisión propia, habiendo quebrantado la voluntad de Dios, habiendo entregado mi corazón a la idolatría de cualquier tipo, incluso siendo yo mismo ese Dios de mi corazón, de mi vida, ya no experimento a Dios, ya no experimento su bendición, ya no experimento la presencia de Dios y la promesa de que Él está conmigo, de que Él está con nosotros. Es muy interesante y notar cómo lo expresa el versículo final de este pasaje. Si es que me salto el versículo 68, dice: y aunque el Señor te prometió que jamás volverías por el camino de Egipto, te hará volver en barcos. Fíjese. Y aunque el Señor te prometió que jamás volverías por el camino de Egipto, te hará volver en barcos. Allá te ofrecerás a tus enemigos como esclavo, y no habrá nadie que quiera comprarte. Es decir, la maldición tiene que ver precisamente con lo que significa estar destinado a la destrucción, estar destinado a la muerte. Y en el caso de Israel, significa perder todo lo que Dios les había prometido, les daría la tierra a Canaán, y volver a la vida antigua, volver a Egipto, y volver, dice el pasaje, a una condición peor. Porque si antes en Egipto eran esclavos y tenían comida por trabajos forzados, ¿cierto? Pero tenían comida, tenían techo. Dice el pasaje que la condición sería mucho peor. Habiendo conocido a Dios, negando su voluntad, negando su ley, volviéndose a la idolatría, su condición sería peor porque dice: allá te ofrecerás a tus enemigos como esclavo y no habrá nadie que quiera comprarte. En estos términos, el pueblo de Israel podía entender perfectamente lo serio de quebrantar la ley de Dios. No era cualquier cosa. De no guardar todos los mandamientos de Dios. Junto con perder toda la bendición de la tierra, que fluye leche y miel, perder la fecundidad del vientre, de las tierras, del ganado, y todo lo que para ellos significaba el favor de Dios, iban a volver, aparentemente sin vuelta atrás, a una condición peor que la que tenían antes. Eso es ser maldito. Estar destinado a la destrucción, a la muerte. Habiendo conocido a un Dios que los ha liberado, experimentando su favor, su bondad, su misericordia, su promesa, si lo abandonaban, si le eran infieles, si negaban su palabra, su condición sería mucho peor que antes de que Dios los rescatara. Su condición sería
mucho más destructiva, de muerte, experimentarían mucho más dolor y lo que significa vivir como muertos que antes. Es, como plantea un autor, el deséxodo, habiendo sido liberados a través del éxodo, uno de los momentos más importantes para el pueblo de Israel, y que debían recordar siempre, esto se convertía en el deséxodo, es decir, la inversión de la realidad de Israel, de una condición próspera, bajo la bendición y la promesa de Dios, a una condición de miserable esclavitud y menos que esclavos, dice el pasaje, porque nadie querrá comprarte. A la deriva, en una condición de muerte, una realidad que niega el valor, la dignidad humana, le resta valor, la apaga. Una condición de muerte finalmente. Pero es una condición que buscan, que se les advierte, no deben transitar por ese camino. Se les está dando la opción. Y vivir en esta condición, bajo la advertencia y tan fuertes amenazas que Dios está colocando, finalmente es una decisión que Israel tendrá que tomar. Optar por la vida o optar por la muerte, esta condición destructora, esta condición peor que la anterior. Capítulo 29, seguimos por favor. En el capítulo 29 hay un llamado a recordar que han salido de Egipto y a renovar el pacto. Esto de renovar constantemente, de tener símbolos en Ebal, las piedras, el altar, de constantemente repetir la ley, esto podía perderse de un momento a otro, de una generación a otra. Constantemente hay una renovación de reconocer lo que Dios había hecho en el Éxodo, de reconocer la revelación de Dios a través de su palabra, de los mandamientos, del pacto que había hecho con Israel. Este recordatorio debía ser permanente, y aquí volvemos sobre esto. Versículos 19 al 22 dice: si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, fíjense, se cree bueno y piensa todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina de todos. El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él, y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. La advertencia es clara en que la obstinada, terca y necia negación de la ley, de la palabra de Dios, tiene un camino de destrucción que tarde o temprano alcanzará no solo a los que la quebranten, pensando que todo le va a ir bien, que no va a pasar nada, sino que también al pueblo, a la comunidad. Es probable que hoy también creamos que porque una persona es próspera económicamente, porque tiene salud, porque tiene ciertos éxitos y logros en la vida, le va bien. Pero la Biblia aclara precisamente que para aquellos, el proverbio habla de los impíos, que piensan estar seguros en su éxito, en su prosperidad. La destrucción vendrá finalmente sí o sí. Por más próspero, exitoso, por mayor abundancia que se tenga económicamente, por ejemplo, en la vida, si se está lejos de Dios, si se está lejos de sus mandamientos, si se está en una necia, obstinada negación de su señorío, el camino de destrucción está delante sí o sí. Sí o sí se está transitando por ese camino. Porque de la ruina del corazón, de esa negación del corazón de Dios, tarde o temprano será alcanzado por esto que dice el pasaje, que es ser maldito, destinado a la destrucción. Lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de su voluntad. Queridos, queridas, definitivamente no hay bendición verdadera y no hay vida verdadera fuera de Dios, de sus palabras, de su voluntad. Así que no te engañes, dice Deuteronomio. ¿Piensas que puedes ser próspero económicamente? Probable sí. En salud probablemente sí. Pero ese camino, lejos de Dios, finalmente es un camino de destrucción. Capítulo 30, para ir cerrando la idea de este capítulo y quedarnos con algunas enseñanzas para nosotros hoy día. Quiero invitarlos a mirar desde el lado también de la cruz al cerrar el pasaje.
El capítulo 30 dice en sus primeros versículos, desde el versículo 1, cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes de los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano de tu corazón. Fíjese qué lindo este versículo. El Señor tu Dios quitará lo pagano de tu corazón. El tema tiene que ver con el corazón y dónde coloca su esperanza, su confianza, en qué dioses. Pero el Señor promete, el Señor tu Dios quitará lo pagano de tu corazón, que hay en tu corazón, y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Las consecuencias, las advertencias son duras en el pasaje. Hay amenazas fuertes, completa destrucción, se revierte todo lo prometido y en lugar de bendición hay destrucción. Pero el Señor promete que en la destrucción, en la muerte, si hay restaurará al que vuelve a Él. Cancelará, dice la maldición, porque esto no es otra cosa. Él va a cancelar la maldición y la va a cambiar por bendición. Es decir, de estar separados de Él y Dios completamente, habiéndolos dejado a la deriva, los volverá a recoger, a abrazar, y cancelando la maldición, les devolverá una bendición mayor, es la promesa del Señor. El destino de destrucción será cancelado, el destino de muerte será transformado por un destino de vida, para volver a dar precisamente vida junto a Dios, junto a Él. Pero el pasaje está precisamente advirtiendo que no esperes experimentar la destrucción, queridos y queridas, esto ya va para nosotros, a modo de reflexión. No esperes experimentar la destrucción, la muerte en vida, la no presencia de Dios, el no favor de Dios, la no libertad de Dios, por rebeldía, por necedad, por porfía, por creer que puedo ser alguien próspero, exitoso y vivir una buena vida lejos de su palabra, lejos de su voluntad. Ya sabemos que ese camino finalmente es un camino sí o sí de destrucción. Así es que, aunque Dios le da la oportunidad a los que le han negado su palabra, de volver, de abrazarlos, de recogerlos y de cancelar la maldición para hacer la bendición, no es necesario que Dios esperar a experimentar la destrucción. No seamos necios en esa forma de pensar, no seamos tercos en esa forma de pensar. No te deslices de la palabra de Dios, no pienses siquiera, el pasaje nos ha advertido, que puedes tener verdadera vida, aunque prosperes en muchas cosas, pero no pienses que puedes tener verdadera vida lejos de Dios, lejos de su palabra, de su voluntad. Dios le promete a ellos dos cosas, le promete en esta sección el perdón junto con la restauración. Y fíjense, yo resalté el pasaje, el versículo, el Señor dice que circuncidará el corazón para que vivan poniendo en práctica sus mandamientos. Quitará todo lo malo, ese corazón inclinado a la idolatría, ese corazón pagano. En virtud de la bondad de Dios, de su pacto, de su promesa, y de que Él mismo y su misericordia son el motor de esta vida nueva que él le está regalando a Israel, es que dice el versículo 19 y 20. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Queridos, esta conversión a la palabra de Dios, conversión a Dios nuevamente, y la fuerza para cumplir la palabra de Dios, finalmente, que está en el corazón, radica para nosotros
en habernos encontrado hoy día con la gracia salvadora de Jesús en la cruz. El motor que impulsaba sus vidas era el éxodo, lo que Dios había obrado allí, ese carácter de Dios revelado en misericordia, el Dios salvador, el Dios que traía libertad, que traía vida, que traía bendición. Hoy día el motor que nos impulsa a nosotros a mantenernos en la palabra de Dios, en sus enseñanzas, en las enseñanzas de Jesús, es la cruz. Para nosotros allí está la redención, allí está la salvación, allí está la revelación de este Dios misericordioso, que quiere la vida nuestra y no la muerte. ¿Estás lejos de su palabra para que la cumplas? No, dice el pasaje, el capítulo, está en tu corazón. Querido, querida, elige la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición. Las palabras mismas de Dios son vida y bendición. El vivir con Dios como el único Dios, el único Señor a quien honrar, a quien adorar, por quien vivir, el vivir en justicia hacia los demás, especialmente procurando el bienestar de los necesitados, la buena administración de la tierra, como hemos visto en otros pasajes de Deuteronomio, y de su fruto. Hoy podemos entender que esta vida y bendición de Dios no está precisamente en la prosperidad. No la debemos entender en los mismos términos que la entendieron en la cultura de la época. A ellos fue prometida una tierra que fluye leche y miel. Nosotros no entraremos en Palestina, allá en Asia Menor, a vivir, pero a nosotros se nos ha prometido la presencia de Dios permanente en nuestras vidas. Hoy podemos entender que la vida y la bendición no están en todas esas cuestiones y prosperidad material o económica, en el fruto del vientre, en el fruto de la tierra, en el granero lleno, o en las victorias a espada en contra de los enemigos, o en la ausencia de dolor. La bendición y vida verdadera están en primer lugar, queridos, y quiero por favor que pongan mucha atención en esto. La primera razón por la que entendemos la bendición y vida para nosotros es la obra de Cristo en la cruz. La bendición y la vida verdadera, según Gálatas 3:13, nos dice lo siguiente: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. La primera bendición es haber sido rescatados precisamente de la maldición de quebrantar la ley de manera gratuita por la obra de Cristo. La primera bendición, la más grande, la que da inicio a todo lo demás, lo que es el reflejo de esta vida nueva que Dios nos da, lo que posibilita esta vida nueva que Dios nos da, es precisamente que, aunque éramos malditos por quebrantar la ley, porque todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios, aunque estábamos en una condición de maldición, destinados a la destrucción, condenados a vivir una vida de muerte, separados de Dios, sin el favor de Él. El pasaje en Gálatas dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Es decir, usted y yo, en Cristo y solo en Cristo, no estamos bajo la maldición de la ley por haberla quebrantado. Hoy día tenemos el perdón gratuito, por gracia, por fe, por la obra de Cristo en la cruz. Es decir, en Jesús nosotros somos librados de la maldición para recibir la bendición. Somos librados de la muerte para recibir la vida nueva de Dios. Y en algún momento uno de los apóstoles que más figuraban en el círculo de Jesús dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En esas palabras, queridos, luego de encontrarse con esta gracia, luego de haber entendido que Dios canceló en Jesucristo la maldición que teníamos producto de haber quebrantado la ley, lo siguiente es entender que debemos permanecer en Jesús y en sus enseñanzas. Habiendo conocido a Cristo, ellos habiendo conocido a Dios en el Éxodo, nosotros habiendo conocido la gracia de Dios, que nos hace libres de la maldición de la ley, de haber quebrantado la ley, es entender que debemos permanecer en sus palabras. ¿A quién iremos, Señor Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna? En esas palabras, en esas enseñanzas, en la revelación de Dios, en la voluntad de Dios, en las enseñanzas de Jesús, es en lo que hay que permanecer, en lo que hay que perseverar. Querido, querida, elige la vida.
eligen la bendición, que hoy día entendemos, se ha hecho concreta, gratuita, y se ha completado por medio de Jesús. Si ya vives esa vida y la bendición de tener una relación con Dios por medio de Jesús, es necesario que perseveres en sus enseñanzas. Y la única forma de experimentar la vida dada por Jesús, viviendo sus enseñanzas, es conocer sus enseñanzas. ¿Cómo vivir la voluntad de Dios? ¿Cómo vivir las enseñanzas de Jesús? Que son vida, que son verdad, que son palabras de vida eterna. ¿Cómo vivir esas enseñanzas si no conocemos esas enseñanzas? ¿Cómo vivir esas enseñanzas si no dedicamos tiempo para ir a la palabra, a la Biblia, que es donde está escrito todo el testimonio? Antes fue en el Monte Val, la gente veía de lejos el testimonio ahí en el monte. Hoy día tú la tienes aquí, en tu Biblia, la tienes cerca. Y más todavía, esta palabra se ha acercado a ti, a tu corazón, por medio de del Espíritu Santo de Dios. No es suficiente con escuchar nuestros sermones, con escuchar sermones disponibles en Internet. Ustedes podrán escuchar en Internet muchos sermones llenos de palabras motivadoras, de predicadores famosos que llaman al éxito, a la prosperidad. ¿Cómo discernir esa palabra verdadera? ¿Cómo conocer esa palabra de Dios en la que tenemos que permanecer? Bueno, tú mismo, tú misma, debes dedicar tiempo para el estudio de la palabra, para conocer allí la voluntad de Dios. Ahí está escrito, que no está lejos en el Monte Val, está cerca en tu corazón, está en el texto bíblico donde podemos ir con tanta libertad cada día. Pero tú mismo y tú misma debes, si quieres permanecer en este camino de vida, si quieres permanecer en este camino de bendición de Dios, que es el favor, la gracia de Dios con nosotros de manera permanente, ir a la palabra y dejar que el Espíritu haga una renovación permanente de nuestra mente, de nuestro corazón, para que nosotros mismos comprendamos nuevamente y constantemente la obra de Cristo y profundicemos en eso y renovemos el corazón, nuestro compromiso de vivir para Él, como constantemente tenía que estar renovando el pueblo y las generaciones. Lo voy a decir así: la vida y bendición se encuentran en vivir las palabras, las enseñanzas de Dios. Querido, aunque lo tengas todo, económicamente, materialmente, sin las palabras de Dios en tu vida, no tienes nada. No tienes vida de verdadera. Y aunque te falte todo económicamente, aunque no prosperes económicamente como con los estándares que la sociedad dice se es exitoso, aunque te falte todo, pero nunca te va a faltar todo, pero aunque te faltara todo, en su presencia y en vivir en su justicia, lo tienes todo. Jesús dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús no tuvo posesiones materiales, no tuvo el favor de todos, tuvo muchos enemigos, y finalmente los enemigos terminaron por destruirlo y asesinarlo. Pero aún así, él vivió la vida más plena y abundante, porque vivió de acorde a la palabra de Dios, a la voluntad del Padre, como ninguno de nosotros lo ha podido vivir. Hoy Él ha abierto el camino para experimentar esa vida, esa bendición de caminar con Él, a pesar de que nos falte, a pesar del dolor, a pesar de las batallas, a pesar del sufrimiento, a pesar de las enfermedades. Porque la bendición en su sentido más profundo tiene que ver con una vida que camina junto a Dios y que lo experimenta su favor precisamente en el dolor, experimenta la paz que el mundo no da, experimenta crecimiento permanentemente en su vida, la imagen de Jesús. Experimenta la paciencia para soportar los tiempos difíciles. Experimenta el que las fuerzas sean renovadas cuando parece que no hay ninguna. Cristo ha hecho posible esto cuando ha cancelado por nosotros la maldición de haber quebrantado la ley, y hoy día ha traído la palabra suya a nuestras vidas a través de su ejemplo y a través del Espíritu. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús mostró que aún no teniendo posesiones y viviendo en las carencias más extremas de su tiempo, con enemigos acérrimos del poder instituido como hegemónico en su momento, Él pudo vivir una vida en perfecta obediencia a la voluntad del Padre, una vida verdadera, y que nos ha revelado a través de su vida
a través de su palabra. Queridos, para finalizar, ¿qué cosas hoy te están desviando de las palabras de Jesús, de las palabras de Dios? ¿Qué cosas hoy te están deslizando de su voluntad? Probablemente dejar esas cosas tendrá un costo, pero seguro es un costo mucho menor que el alto costo de perder la vida que Dios te ofrece y pone delante de ti. Elige hoy entre la bendición, dice Dios, y la maldición, pero elige la bendición. Lo que elijan hoy determinará el destino no solamente de sus vidas mañana, sino que también el de sus hijos y sus hijas. Y no creas que serás próspero, vuelvo a decir, de verdad lejos de él. Queridos, elige la vida y la bendición en Jesús, cuyo punto de partida es la anulación de la maldición en la cruz, para darte la bendición y la vida nueva junto a Dios. Elige la vida y la bendición de vivir la justicia de Cristo, una vida alineada con su voluntad, en carencias o en abundancia, pero fiel a sus enseñanzas y a esta vida plena, abundante que en Cristo se ha revelado. La vida de Cristo, queridos, es vida y es bendición para nosotros. Así es que escojamos la vida y la bendición. Escojamos a Jesús. Vamos a orar. Le invito a tener un momento de oración al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque nos permites comprender un poco más esta revelación dada hace siglos atrás al pueblo de Israel, pero que es tan coherente también con nuestra experiencia de vida. Mucho más cuando entendemos lo que has dado a tu pueblo, a tus hijos y tus hijas, a nosotros ahora a través de Jesús. Gracias porque en Cristo has anulado la maldición de haber quebrantado la ley, de haber incumplido tu voluntad, tu palabra. Y ahora en Jesús nos invitas a transitar y a elegir este camino de vida que en Jesús es posible. A elegir la bendición, que significa contar con tu favor, con tu gracia, con tu presencia permanente en nuestras vidas. En carencias, muchas veces en carencias, pero también a veces en prosperidad. Pero la bendición más grande es habernos encontrado contigo a través de la cruz y experimentar la abundancia de vida que fluye de seguir a Jesús y de experimentar la presencia de tu Espíritu hoy día en nuestras vidas. Señor, que nuestra comida y nuestra bebida, que nuestro todo, Señor, sea vivir tu voluntad, sea vivir tus palabras. Gracias porque lo haces posible a través de Jesucristo y de tu Espíritu. Que viviendo esta vida abundante, que viviendo esta bendición, Señor, otros puedan ver y puedan conocerte, puedan ver que en ti hay vida verdadera, que en ti hay una bendición que trasciende lo material, que trasciende los estándares de lo que significa ser exitoso o próspero según esta sociedad, que reflejemos esta dimensión profunda de lo que es la vida verdadera y de lo que es ser bendecido por ti, caminando contigo, para que otros también lleguen a conocerte, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.